día bastante complejo, un día en el cual uno agradece tener un espacio radial y poder también comentar algunas intenciones, algunas sensaciones, algunos sentimientos a partir de una noticia tan compleja, ¿no? Y conmovedora como es el fallecimiento de una figura tan grande como Carlos el Indio Solari. Y por otro lado, una responsabilidad tan grande de poder estar a la altura de una despedida como es la que seguramente merece y como seguramente la que tendrá el Indio Solari en el día de hoy y también en el día de mañana. Ahora estaba justo siguiendo alguna información más reciente, ¿no? Consultando a algún amigo que vive allí en la zona de Comodoro Rivadavia, al sur de Argentina, donde en el día de mañana y también el domingo se van a estar presentando los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que ha sobrevivido al Indio Solari, ¿no? La banda que ha continuado tocando, llevando toda su música desde hace ya algunos años. Incluso todavía no está resuelta la suspensión, como sí está resuelta la suspensión del concierto que tenía también el día sábado Sky Bailinson en la ciudad de Rosario. Todavía no es muy claro, hay muchísima gente concentrada allí en la plaza principal, en la plaza de San Martín, creo que se llama la de Comodoro Rivadavia. Enorme cantidad de fanáticos, de ricoteros que están reunidos ahí, bueno, de alguna manera abrazándose, intentando sobrellevar esta noticia que trascendió la mañana de hoy, que tuvo lugar en la madrugada, ¿no? Ahí es cuando se presume habría fallecido Carlos el Indio Solari. Y por supuesto que esta primera parte del programa la vamos a estar dedicando. No trastocamos toda la agenda que teníamos planificada. Tenemos un invitado que teníamos muchas ganas de también de compartir aire con aire y compartir su música, que es Niño Gutiérrez, que lo tendremos entonces en la segunda parte del programa. Pero en esta primera, si les parece, vamos a adentrarnos también en esta noticia que recibimos todos hoy como un golpe fuerte en la cara. Se conocía esta mañana, luego de varios años padeciendo el Parkinson, casi una década. A sus 77 años murió Carlos el Indio Solari, una figura enorme en la historia de la música contemporánea, el ex líder de Patricio Rey y sus Redondos de Ricota, el motor de los fundamentalistas del aire acondicionado, el ícono del rock argentino que muchas veces buscó refugio en Montevideo, buscó refugio en Uruguay, el protagonista de un fenómeno de masas pocas veces visto, el dueño del pogo más grande. Hoy vamos a estar compartiendo algunas reflexiones del Indio Solari en distintas manifestaciones públicas, en distintas entrevistas y por supuesto también escuchando algunas de sus canciones, de algunos de sus 14 discos, 9 con Patricio Rey y sus Redondos de Ricota, 5 junto con los fundamentalistas del aire acondicionado. Es todo el enorme caudal de canciones que fue desarrollando a lo largo de su carrera. Vamos a recorrer obviamente un repertorio quizá no tan popular, aunque por medio del cual el Indio también iba dejando algunos rastros, proyectándose también en ausencia. Hoy ha circulado, pero vamos a compartir una vieja entrevista del año 1985, cuando estábamos en contexto del primer lanzamiento de la banda. Aquel Gulp era el debut de los Redondos de Ricota. Y quiero poner un poco en contexto también, porque fue a casi 10 años de fundada la banda. La banda se funda en el año 1976. Este año se conmemoraba justamente medio siglo de su fundación, pero recién publican su primer trabajo en el año 1985, en la misma sintonía en que acá, por ejemplo, los Estómagos publicaban aquel Tango que me hiciste mal, y eso tiene toda una razón de ser. Recuerden que en el año 1976, cuando se funda Patricio Rey y los Redondos de Ricota, era el año en el cual se daba también el golpe de Estado en Argentina. Comenzaba la dictadura que llegaría hasta el año 1983. Y los Redondos de Ricota esperarían todavía un tiempo más para publicar aquellas canciones de Gulp. Quiero poner en contexto también que en el año 1982, a instancias justamente de la guerra de Malvinas, en aquel contexto el gobierno argentino, el gobierno de facto en Argentina, impulsaba el registro, la grabación de un montón de proyectos musicales de aquel país.
porque ante la prohibición del repertorio anglo había que alimentar la escena musical argentina, y el rock se vio favorecido en buena parte también por todo aquel contexto. Pero los Redonditos de Ricota no se apuraron en publicar porque no estaban a fin de hacerlo a instancias de sellos discográficos internacionales, que eran los grandes promotores para fichar a todo el caudal de bandas de aquel contexto. Esperaron lo suficiente, esperaron incluso reunir un presupuesto y no grabar en condiciones como podrían haber tenido si se hubieran afiliado a las promesas de una disquera internacional. Pero estaban sellando en aquel año 1985 su independencia, que continuarían en la autogestión hasta el último de sus días. Escuchemos lo que decía Solari en aquel contexto de Gulp. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro. Pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía, la historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera fractura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera fractura, que es de tipo ética, en sus padres. Sí, tenemos 3 coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado... Sin arrebato, y sos prudente en la tiniebla y con los gatos. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente que ya sabe del cuento de la muerte. Golpe de suerte. Golpe de suerte. Si vos cuidas que tu animal no nos muestre libremente lo que ya sabe del cuento de la muerte, golpe de suerte, es lo que dice el Indio Solari. Y acá habla de la independencia artística, el principio y el fin, la concreción de un álbum desde la independencia hasta la disolución en las mismas condiciones. Independientemente de que estábamos metidos en la cultura desde el primer momento, no teníamos guita para hacerlo. Salió 8 años después porque juntamos dinero para fabricar el disco. No queríamos firmar mientras que los otros grupos querían firmar. Era como una especie de condecoración que viniera una empresa internacional y que tuviera interés en vos. En cambio, a nosotros nos importaba que eso. Una vez me llevó Poli y Sky, me llevaron a ver a López, yo creo con la intención de firmar un contrato. Y cuando se pasen, y lo veo al tipo que estaba con las patas arriba del escritorio, con un traje marrón, una raya blanca y una mano. Andá la concha de tu hermana. Déjame de joder. Ahí me di vuelta, me fue el carajo. Este es un fragmento de una entrevista que le hizo Pedro Rosenblatt para Gelatina, una muy buena entrevista, diría que de las mejoras que el Indio dio ya en este padecimiento de esta enfermedad degenerativa del Parkinson, todavía con muchísima lucidez y muchísima honestidad, además contando parte del proceso justamente que había consolidado a la banda por un lado y que había también significado parte de la disolución. También habló en retrospectiva de Los Redondos de Ricota. Aparte, yo no les pregunté nunca si lo que yo decía como discurso público avalando la cosa les parecía bien. Todos los reportajes los daba todo yo y nunca me dijeron, che, no estamos de acuerdo con esto. Así que yo decía lo que se me ocurría, creyendo que
aquel que me decía hermanito venía atrás mío creyendo eso también. Creo que teníamos, no estamos seguros, estoy seguro que teníamos personalidades totalmente diferentes, que una serie de malentendidos de la vida nos juntaron en un plan exitoso y que nos llevamos bien haciendo canciones. Eso es todo. Una serie de malentendidos nos reunió y nos llevábamos bien haciendo canciones, decía justamente sobre Sky Beilinson. En una entrevista, seguramente también la vieron, seguramente asistieron a ella, que le hizo Mario Pergolini para Vorterix. Hablaban también de Los Redondos de Ricota y él decía que no había ninguna manera de volver a tener una conversación, de hacer las paces, de tener un reencuentro con Sky Beilinson, porque él decía, a mí me podés cagar con guita, no tengo problema con eso, pero no me podés traicionar. Si me traicionás, nunca más voy a volver a establecer relación contigo. Bueno, ante la muerte, ante la despedida del Indio Solari, hoy, como decíamos, Sky Beilinson escribió: te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer, con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste, y dice además en una postdata: queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha que tenían programada el día de mañana para Rosario. No sabríamos qué hubiese sucedido si hubiera fallecido primero Sky Beilinson y este mensaje lo tuviera que escribir el propio Indio Solari, porque hasta último momento el Indio Solari se mostraba totalmente reticente de establecer un vínculo, de volver a establecer relaciones. Es parte también de la historia, ni que hablar, del Indio Solari, un hombre que sabía desalar las heridas. Los Redondos, los pobrecitos, los muchachos del resto se comieron un garrón que venían tirando papel picado y le patearon el banquito. Pues fue un rollo entre Sky y yo y la negra. Los otros pibes, yo los invité a tocar, que si yo Sky no, pero porque tendrá otro proyecto, otro tipo de mirada sobre el asunto. El pasado no lo tengo muy presente, porque insisto a lo que te decía yo hoy, no podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica, entonces nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Saliste ya 1000 veces de la pista, respira a reclutar bien maquillado y ocultando tu luna. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue, todos te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Mira qué tipo espeso, sumiso como un guiso más, un vago de 1000 caravanas, a punto de quedar a pie, fundiendo plomo logras, chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Estaba revisando recién la agenda de Sky Beilinson y tiene un concierto programado aquí en Montevideo para el próximo 11 de julio en Montevideo Music Box, que seguramente va a ser una fecha que esté totalmente colmada si es que la mantiene todavía en su cronograma de conciertos. En una entrevista con Mario Pergolini, también para Vorterix, el propio Indio Solari daba cuenta de alguna manera del proceso degenerativo que estaba atravesando con este Parkinson, contando detalles, ¿no?, de lo complejo que era para él algunos días de mucho dolor, también poder levantarse, poder ponerse un buzo, ¿no?, algo que le llevaba muchísimo trabajo, incluso cuando era asistido, ¿no?, que era algo que cada día tenía que contar de manera permanente, ¿no?, ya a las 24 horas. Por tanto, si bien la muerte es una sorpresa, era también un hecho esperado, ¿no? Y lo mismo
podemos presumir también al momento que llegue el anuncio del fallecimiento de Charly García, porque fueron vidas con mucho castigo también y ya en un proceso de desgaste bastante claro, ¿no? Bastante elocuente. El Indio Solari decía hace un tiempo: no sirvo para viejo. Yo soy adorador de la juventud y desgraciadamente es una cosa que se escapa de las manos. Cuando te das cuenta, yo venía tirando papel picado hasta hace poco porque me sentía el hombre metálico, y hasta que un día te van y te dicen: me parece que ya el papel picado no va. Yo no me gusta esta. Y encima yo lo que creo que ha pasado, porque yo también me aferro a la vida. Si no, yo me pego un corchazo y se terminó. Y ¿Lo harías? lo he pensado más. ¿Sí? Sí. No ahora, en este momento no estoy tan mal, digo, pero porque no sirvo para viejo. No, me doy cuenta que no sirvo para viejo. De alguna manera también ese tipo de declaraciones son las que motivan ahora, ¿no? La participación de médicos tratando de, en una autopsia, bueno, certificar las razones, los motivos de su fallecimiento, ¿no? Porque obviamente en este proceso de degradación y con advertencias como esta, en algún momento me hubiese pegado un corchazo, hace presumir también que podría haber cometido justamente haber tomado esa decisión. Ya con los fundamentalistas del aire acondicionado, el Indio Solari había escrito: la muerte y yo, ¿no? Cosa difícil de hacer, cómo volver a la vida peces y que así puedan nadar otra vez en mi sopa de pescado. Escuchemos esa canción. Muerte y yo, entonces, del Indio Solari, dice: y siempre Dios contra todos, un pie en el tren, el otro en el andén, ardiendo. Me he puesto grande, ya ves, solo le pido a la vida que no me duela y no estar aquí si cae más mierda del cielo. Un montón de versos, de alguna manera hasta premonitorios, ¿no? Casi que despidiéndose en vida para sobrellevar a todos sus fanáticos este momento. Hay muchas canciones del Indio Solari que tienen un poco más de literalidad, ¿no? Como esta que acababa de leerlo, pero mayormente toda su poética es bastante intrincada, ¿no? Que uno tiene que tratar de desentrañar y comprender, sacar deducciones, que era algo también sobre lo cual él jugaba, ¿no? Tratando de escapar a lo obvio, a lo literal. Eso hace que sea un artista también como difícil de comprender su nivel de popularidad. Yo creo que mucha de la popularidad de Los Redondos, mucha de su propia masividad tiene que ver con ser un artista nacido en Argentina, ¿no? Porque todos los fenómenos en Argentina tienen como ese grado de pasión visceral, casi irracional, porque es extraño que alguien con esta prosa, con este nivel de dificultad de su texto haya logrado captar
tanta tensión y tanta masividad. Yo hago música para imaginar, decía el Indio Solari. Yo no hago música para que todos deduzcan qué es de lo que estoy hablando. Escuchemos. Yo hago música no para que entiendan las boludeces que digo yo, sino para que imaginen. Mi obligación es hacer un puzzle, una incógnita, alguna cosa que te atraiga como para vos imaginar. Yo no quiero que la gente imagine lo que piense, se entere de qué me pasó a mí con la piba de Blockbuster. Que a quién carajo le importa, que si yo hice la canción así, fíjate vos qué te pasa cuando la escuchás por la música, si te atrae algún otro tipo de mambo, ¿qué te lleva a imaginar? La música está hecha para imaginar y la letra está hecha para ser visible de la música. No debo competir con el personaje, por eso es que me retiro, porque le quito tensiones, le quito cosas que son importantes para crear algo, cualquier cosa. El arte es simbólico, es simbólico, no hay otra manera de verlo. No es la cosa en sí, si vos dibujás hiperrealista un perro, vas a tener casi 2 perros y no vas a tener un cuadro. No sé, qué sé yo. Yo me retiro para no competir con el personaje, dice el Indio Solari, ¿no? También él fue soldando los propios barretes de su celdario, ¿no? Quedando confinado a los Velo ahí, porque era muy difícil también para él salir. De hecho, él venía muchas veces a Montevideo buscando refugio para poder moverse un poco con más libertad, o ir a Estados Unidos, a Nueva York, ¿no? Porque salir en Argentina era una cosa absolutamente de locos. To beef or not to beef, era lo que decía con los fundamentalistas del aire acondicionado. For not to beef, o not to beef. No daba más, me fui en un trip, to Gringolandia, a San la mierda. Yo recé y rajé, me fui a llenar de frititos mi estoraje. Y allá fui por mi green card. Me fui dejando todo pending, my baby. El aire acondicionado iba a rajar, al fin, mi raja de asman, forjándose. Eso es lo que decía entonces con esta canción, el Indio Solari, cuya última aparición pública fue en los escenarios en un recital de los fundamentalistas del aire acondicionado, La Plata, en diciembre del año pasado, donde participaba sorpresivamente a partir de un registro que habían hecho justamente en su propio estudio, donde él cantaba algunos hits como Nike La Cultura, como Tarea Fina, como Pool, Averna y Papusa. Y dejó además un mensaje para su público, ¿no? Él decía: me acompañaron durante ese tiempo hasta que la providencia quiso que me cruzara conmigo un par de cositas que me lo impiden. Ya saben ustedes de qué hablo, no me permiten estar ahí y subir al escenario, pero no quería dejar pasar este momento para jugar a que estoy ahí con ustedes, escuchando, porque estoy ahí y no voy a estar así, y lo voy a estar haciendo, era lo que expresaba entonces en aquel momento. Escuchemos otra canción. Para él, según le decía Pergolini, una de las que mejor solo de Sky Billingson tenía. Él decía, por un lado, todo un palo, es una de las que más me gusta lo que hace Sky Billingson. Y por otro lado, está esta, Etiqueta Negra.
felices en este bosque siempre cruel. Dejo un billete que pide a gritos que lo gaste. Tuve oportunidad de hablar con Carlos el Indio Solari en algún momento y busqué por todos lados, revisando un montón de cajas con viejos cassettes, a ver si aparecía aquella vieja entrevista de Mundo Cañón, en la cual con Rufo Martínez conversamos con Carlos el Indio Solari cuando venían de alguna manera a presentar los fundamentalistas del aire acondicionado en aquel 2005. Nos impactó el tono, la voz grave que había del otro lado del teléfono y la enorme altura intelectual de alguien que se presentaba totalmente formal, como un señor que hablaba con una sutileza y una calidez enorme. Realmente era muy emotivo conversar con el Indio Solari, una figura de alguna manera inalcanzable, ¿no? Tuve oportunidad de en mi recorrido periodístico conversar con la mayoría de todas estas celebridades, ¿no? Con Spinetta, con Charly García, ni que hablar, con el propio Gustavo Cerati, pero la charla con el Indio Solari requería como una altura intelectual a la cual uno nunca se sentía acorde, ¿no? Siempre uno presumía que había leído muchísima literatura, ¿no? Y eso se puede ver en buena parte de su repertorio. Su última aparición pública, de alguna manera, fue con un mensaje grabado que mandó cuando la Universidad de Buenos Aires le daba ese doctorado honoris causa, y él mandaba justamente un mensaje agradeciendo tanto al rectorado como a todos los que hacían posible el reconocimiento en general. Nos vamos a ir con la última canción porque no quiero robar más tiempo ya para el entrevistado. Quiero leer un par de mensajes que llegaron. Uno, curiosamente, desde Chile. Dice: el rey no ha muerto, larga vida al rey, el flaco Miranda, desde Santiago de Chile. Hoy también me comentaban distintos fanáticos de Los Redondos en Paraguay, en Chile, en Uruguay, eran como los lugares, los recodos donde más ricoteros estaban, bueno, justamente duelando esta pérdida del Indio Solari. Gracias por este programa. El Indio y los recoteros me acompañan Los Redondos, perdón, me acompañan desde mi adolescencia. Los vi escapada en el 2001 con los fundamentalistas en el Velódromo. Años después fue un referente que nos ayudó a vivir en épocas difíciles. Muchos jóvenes del barrio, hijos de la clase baja y media, de familias que hacían aguas. Por eso mi mejor recuerdo para el Indio hoy me sigue acompañando para digerir locuras que se siguen repitiendo, la tristeza y el amor. Su poesía sigue vigente. Dice: duelo, ya no más, sus canciones se resignifican, el libro de Marcelo Filgueiras se vuelve a leer con otro color. Tremendo resumen hiciste, gracias, me pone alguien por acá. Bueno, vamos cerrando, nos vamos a ir con esta canción, se llama Encuentro con un ángel amateur, es también parte de Solari y los fundamentalistas, donde él habla, ya recapitulando, dice: empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando, la traición duele hacia atrás, no sabes cuándo comienza. Un ángel sonso, amateur, me condenó al paraíso y solo me falta saber la fecha y el lugar, y allí me iré cantando. El Indio Solari, salud. Empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables.